Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Les habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y hoy volvemos a las pantallas porque nosotros estamos en la labor de hacer un lanzamiento de la primera red de terapeutas tántricos en Latinoamérica, donde estamos mostrando, estamos presentándoles al público sobre esas personas, la vida de esas personas, su historia en el mundo de la sexualidad consciente. Y hoy tengo un invitado, una persona que conocí en el retiro, es colombiano y tiene una profesión muy linda que tiene contacto con la naturaleza. Y vamos a conocer cómo es que una persona que está en el mundo de la ecología, del ambiente, ingresa a este mundo de la sexualidad consciente y las terapias tántricas. Entonces, no se diga más, corazón, cuéntanos tu nombre, ciudad y un poquito de tu background en este mundo del desarrollo humano y tu base de profesión, cómo es, para que nos cuentes un poquito de ti. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Julián Salazar. Vivo en el municipio de Itagüí, es cerca pues de la ciudad de Medellín. Eh, pues trabajo ya hace más de 20 años en los temas de medio ambiente y desarrollo social. Y pues uno pues trabajando en estos temas habla todo el tiempo acerca de la conciencia. Y con relación a la conciencia, pues lo más importante es trabajar alrededor de uno mismo. Si uno mismo no cambia los hábitos y sus formas de vivir, pues no puede como pensar que otros lo van a hacer, si por no comienza. Entonces, pues de ahí es que comienzo a acercarme pues como a todos los temas que tienen que ver con conocerme un poco más a mí mismo y cambiar pues algunos aspectos de mí que necesitaba trabajar, pues consideraba necesarios, y en esas llego pues a las terapias tántricas y sexualidad consciente. Ah, súper bien. Y bueno, ¿cómo fue ese primer contacto con el Tantra? O sea, ¿por qué estabas sintiendo que ese aprendizaje en relación con la sexualidad era importante para ti? ¿Y cómo fue porque muchas personas sienten eso, pero se van por otros caminos? Pero ¿cómo fue que dijiste, bueno, el Tantra puede ser? Y pues uno de las razones principales es porque tengo una hija, tiene en este momento 11 años. Y pues en la cultura nuestra el tema de la sexualidad pues es generalmente un tabú, o saltamos pues al otro lado de una vez al porno. Entonces uno aprende o del tabú o aprende del porno. Entonces no hay mucho realmente de dónde aprender de un tema tan amplio como este y tan importante en la vida, porque uno todo, pues prácticamente todos los días tiene relación con el tema, quiéralo o no. Pues visto pues desde el más amplio de la palabra. Entonces, me parecía muy importante aprender otras maneras de conocerse a sí mismo y el contacto con lo sexual, no solamente desde lo genital o el coito, sino todo lo que comprende. Y como aquí es tan poco lo que conocemos y lo que sabemos, pues me parecía importante ir donde los que sí han eh, aprendido mucho más tiempo. Pues las terapias tántricas llevan 3.000 años o mucho más, lo mismo pues que el Tao y otros conocimientos acerca del tema. Entonces, pues nos llevan mucho tiempo de aprendizaje. Entonces, por eso me pareció importante pues acercarme. También pues por necesidades ya más personales, pues, o como mm, pues, he considerado pues o consideraba que me hacía falta
aprender muchas cosas que no sabía y que con muchos miedos acerca de varias cosas, de acercarme pues al, a la- al, al otro sexo, o conmigo mismo, con, no sé, la masturbación, por ejemplo, tabús y miedos que uno de manera inconsciente los tiene. Entonces me parecía muy importante trabajarlos. Sí, muy interesante lo que tú dices porque muchas veces esos tabú y esas cosas creemos que son verdades absolutas y empezamos a funcionar y a relacionarnos teniendo como base incluso de valores y filosófica que están soportados y son la base son esa cantidad de tabús y creencias. Entonces eso es súper interesante lo que dices porque muchas veces no tenemos esa capacidad de reconocer que eso no es nuestra realidad. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con el Tantra? ¿Ya llegaste allá de Medellín, viniste acá al Valle del Cauca? ¿Y cómo fue esa primera vez con el Tantra? ¿Cómo Bueno, fue? los primeros acercamientos fueron aquí en Medellín, en algunos talleres con Diana Núñez, estuve pues en algunos con ella y con otros como acercándome, como aprendiendo un poco qué es, en qué consiste, pues cuál es la diferencia en la visión con relación a lo que comúnmente eh, vemos o hacemos. Eh, entonces fueron pues unos talleres muy bonitos pues en los que pude aprender muchas cosas y dije pues aquí hay que ahondar mucho más. Esto no es suficiente. Entonces decidí ir a Cali al encuentro y pues para mí fue una experiencia única, una experiencia de esas pues que uno puede decir parte en dos su historia de vida, pues, eh, porque es ahora otra visión distinta a la que tengo acerca de mí, acerca de las relaciones, sobre todo acerca del placer, muy importante. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa integración de ya con todas esas creencias y ese paso a paso? ¿Cómo te fuiste integrando? Y cuéntanos cuál fue de las técnicas que viviste la que más tú dices que o tú sientes que te tocó. Bien, con relación a las creencias, hay varias pues que definitivamente cambian con relación a a la visión que tenemos en nuestra cultura normalmente. Uno de esos paradigmas, pues, o esos aspectos que cambian es el placer que lo vemos en, digamos, en un contexto y sobre todo en relacionado con lo sexual, un poco negativo, como si fuera algo malo, como si fuera algo que no se puede tocar o que hacerlo, entonces es algo de pronto pasándose a lo negativo. En este empieza uno a darse cuenta que el placer tiene muchísimas utilidades en el día a día y que, por ejemplo, es una herramienta muy importante para prevenir la salud, para prevenir pues situaciones de enfermedad y mantenerse saludable, por ejemplo. Y también una herramienta para utilizarla en de pronto situaciones que uno tenga de dolencias físicas, mentales o emocionales. Entonces es un cambio muy grande con relación al placer. Ese paradigma me parece que cambia totalmente, el de el placer. Asimismo, el de el placer hacia uno mismo. Es decir, que el placer no se lo brinda a la otra persona, la mujer, por ejemplo, con la que uno se encuentre o esa experiencia que uno viva, sino que el placer es de uno mismo y lo vive uno y cada persona de manera diferente. Entonces, comprender eso, ya no solo como en la mente, sino con las emociones y en el cuerpo, sobre todo, es un cambio totalmente, eh, un cambio total, pues, en la visión que tenía. Sí. ¿Y cuál? Dime. Sí, que pues muy importante ese tema, pues, de la experiencia, porque
no es algo mental, no es una cosa que me cambie, que me digan, ah, no, sí, el placer no lo vea como una cosa mala, sino como algo para la salud y que uno mentalmente ya diga, ah, no, sí, ya aprendí. Solamente viviéndolo es la única manera de entenderlo, porque es un cambio que se vive en el cuerpo, en las emociones y que así se va hacia la mente también, pero no es una cosa mental. Ah, Oh, bueno, con relación a la terapia, pues que más me llamó la atención, pues en el retiro, estuvo una de las más importantes, pues porque cada una fue muy especial y muy diferente, pues a las demás en la experiencia y en lo que me aportó. Pero el autotoque erótico amoroso definitivamente es algo que uno ve muy simple, pues es algo que no necesita pues de una técnica así supremamente difícil, complicada, pero que le cambia a uno totalmente la perspectiva al hacerlo, de manera consciente como la hicimos pues allá. Y es ese cambio en la idea de que masturbarse es malo, o que toca hacerlo por allá arrinconado en el baño o escondido, y no, que es algo bonito, que es algo muy importante para uno mismo, para conocerse a uno mismo, para quererse más, eh, y, y lo llena de un montón de experiencias que lo van transformando. Y más si uno lo hace, ya lo toma eh, como un hábito, pues como algo para hacerlo cotidianamente. wow, que hay muchos saltan, ¿no? Porque si yo te digo, si tienes que darte un masaje todos los días en la nariz, porque te está torciendo, entonces así para que esté más derecha y tú nunca pondrías en duda eso. Pero si le podemos decir a alguien que puede sentir placer en su cuerpo todos los días, ¿cómo así? ¿Todos los días? Eso es malo, ¿no? Eso debe tener su cuento por ahí escondido. Entonces, viviendo esos 8 días constantemente activando y expandiendo la conciencia a través de la energía sexual es que uno se da cuenta, porque muchas veces también hay mucha romanticismo alrededor del tantra, ¿no? Como si todo lo que nosotros viviéramos en el tantra fuera solamente para mejorar el coito o para cosas que tengan que ver exactamente con nuestro desempeño sexual, pero después nos damos cuenta que es un camino y son varias técnicas donde entras en contacto con una gran sabiduría interna. Y bueno, ingeniero, ¿usted cómo ha hecho para integrar esa cuestión de ingeniero y tú te certificaste como terapeuta, pasaste todos los exámenes, hiciste 25 sesiones como proyecto de certificación? Entonces, cuéntanos cómo es esa vida, esa doble vida. Pues realmente, como decía al principio, pues no es tan doble porque todo se encuentra en la conciencia, pues como es, que ese es el punto de encuentro y el más importante. Estar aprendiendo todo el tiempo de uno mismo y a la vez entender que uno y el otro son el mismo, son uno mismo. Eh, entonces las dos cosas se complementan muy bien en eso, porque voy aprendiendo de mí como hacia adentro, voy hacia adentro con el tantra y estas técnicas y las diferentes eh, aplicaciones de las que hacemos pues en la sexualidad consciente, y luego voy afuera a relacionarme con los demás ya de una manera, digamos, más amorosa, porque ya lo tengo integrado a mí, ya no es una idea, ya es algo que tengo integrado. Entonces, de esa manera, pues es que ha sido fácil, pues digamos, la integración, no ha sido muy compleja. Y es básicamente con los hábitos de vida. Esos fueron los que cambiaron mucho después del encuentro, después del retiro y a través del proceso de certificación y con las diferentes aplicaciones de la terapia, con las diferentes personas con las que me iba encontrando.
es un cambio en los hábitos de vida mucho más enfocado a la conciencia de uno y del otro. Es muy bonito porque estas terapias de sexualidad consciente hacen que pues nos desnudemos, nos desnudemos uno con el otro en todo el sentido de la palabra. Entonces, lo que uno alcanza a conocer de uno y de la otra persona es mucho más completo, es mucho más real, mucho más real. Y en esa medida el aprendizaje es mucho más bonito, más amplio también. Cuéntanos de pronto un caso de éxito aplicando las terapias tántricas así, rapidito. Bueno, a ver, por ejemplo, en los temas de, pues que ahorita se está viviendo mucho el estrés y los dolores, pues, constantes, por ejemplo, en la espalda o en las manos por el trabajo, esos, ahorita, pues, con el tema de la pandemia se están viendo mucho. Entonces, he tenido, pues, varios casos como del estilo, que por razones de muchas horas de trabajo, por el estrés acumulado por la plata, por el encierro. Entonces, física y emocionalmente, pues las personas están muy afectadas. Entonces, he tenido varios casos en los que las personas acuden, pues, y dicen, bueno, esto me puede ayudar. Yo les digo, sí, definitivamente le puede ayudar. Iniciamos la sesión y las personas pues como que piensan inicialmente, bueno, es un masaje normal, me tiro y ya. No, hay que estar más consciente de usted mismo, de su estado, de sus emociones y sobre todo de sus sensaciones. Y la persona en el proceso comienza a encontrar como esas conexiones entre su dolor y su placer y a transformar ese dolor y a encontrar como esa tranquilidad cuando son situaciones de estrés o físicamente se le van los dolores. Ay, se me quitó el dolor de espalda, ya se me fue, ya no tengo. Y es ahí donde la persona puede percibir que fue ella misma la que lo hizo. Porque es ella la que me va guiando, la que me va guiando pues en el proceso y me va diciendo, aquí es que lo siento, aquí no, aquí sí siento el placer, aquí voy a expandirlo. Entonces, ese es uno de los que en estos días pues ha sido de los más recurrentes. Ah, bueno, corazón, ¿qué le dirías tú a una persona que está pensando iniciar, no solamente porque lo va a usar a nivel profesional, sino a nivel personal, que quieren entrar en este mundo de las terapias tántricas? Yo diría que pues casi que es una necesidad pues que lo hagamos, o sea, que todos aprendamos de este tema, no solo pues hablando digamos del tantra como específicamente, sino de la sexualidad consciente en términos más generales, porque es algo que definitivamente tiene que ver con todos y prácticamente en el día a día tenemos relación con ello. Entonces, por eso es muy importante que todos aprendamos mucho más de esto. Y el hacerlo de esta manera, pues como hicimos, por ejemplo, en el encuentro o en los diferentes talleres en los que hemos estado, nos permite vivir la experiencia, que es lo que necesitamos. No es solo leer libros, eso no es suficiente, es necesario experimentar. ¿Y cómo te ha ido con la virtualidad? Porque hoy en día también, o sea, yo también estaba aprendiendo a compartir este conocimiento a través de la virtualidad y ha sido un reto porque cada persona se responsabiliza pues de los ejercicios y de todo, ¿no? Incluso en grupo, ha sido muy interesante, pero se puede también virtual tener como ese apoyo de un terapeuta. Si las personas te quieren buscar, contactar, cuéntanos un poco de tus redes, qué proyecto tienes. Sí, ahí pues un proyecto que apenas pues está comenzando. O sea, yo la realizo las prácticas o los talleres pues y las sesiones eh, un poco más con los cercanos. Y tengo uno que se llama Disfruta tu energía. Está enfocado
como a disminuir esas situaciones que se nos presentan diariamente, como esa de que hablamos ahorita del estrés o el insomnio o el dolor de cabeza, que son muy frecuentes pues para nosotros, y hacerlo, digamos, a través de esto, del conocimiento y del el amor y el placer enfocado en nosotros mismos. Entonces, sí, ya pues he hecho varias sesiones de manera online y como dices tú, se puede, pues es, digamos, uno ayuda guiando, va guiando a la persona y la persona sí realmente va eh, como introyectando las técnicas a través de su propia experiencia. Súper, súper. ¿Cómo te pueden ubicar, corazón? ¿Tus redes, tu En teléfono? Instagram está Disfruta tu energía, así. En mi teléfono 301-518-5828. Y sí, esas dos, pues, Ah, bueno. principales. Y aquí también vamos a tener tu nombre y tus datos para que las personas que estén escuchando este video pues sepan, comparte esta información, como hablamos ahorita con Julián, es súper interesante y yo creo que es una casi necesidad que hoy en día todos tengamos algún conocimiento en estas herramientas de la sexualidad consciente, que integremos el cultivo pues, de nuestro conocimiento a nivel individual y de esa forma nosotros vamos a poder compartir y transformarnos desde adentro hacia afuera. Eso es algo que se dice y se repite mucho y muchas veces nosotros no sabemos y este camino en la sexualidad consciente es un camino que cualquiera puede hacer. Esté buscando una respuesta espiritual o no. En estos días estaba leyendo algo de Tantra, un maestro dijo, busqué el Tantra por el sexo, pero me encontré a Dios, ¿vale? Muchas veces, y Dios no es algo lejano, Dios es esa capacidad de percibirnos humanos y divinos, ¿sí? De percibir esa grandeza y también esa simpleza, porque el cuerpo es simple, ¿no, Julián? Son técnicas muy sencillas y como abrazar esa simpleza del Tantra es una de las cosas que yo más admiro y por eso estoy en este camino. Si deseas información para nuestro retiro en el 2021, pues nos escribes en redes sociales, comparte esta información. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias ahí por la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Listo. Entonces, estamos hablando, síganos en redes porque tenemos muchas cosas interesantes en nuestras muros. Chao, chao.